Escucharán este mensaje de Dios. La reflexión para este día se titula La unidad de la iglesia. Busquemos en nuestra Biblia San Juan 17, 20 al 23. Dice la palabra de nuestro Dios: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Queridos hermanos, este pasaje bíblico tiene un contexto muy importante para nuestra comprensión de lo que Jesús quería enseñar. Es parte del último mensaje de Jesús antes de volver al cielo, antes de ascender al cielo. Los discípulos estaban tristes, estaban decepcionados, porque percibieron que Jesús volvería al cielo. Y Jesús predicó un sermón para atender esa necesidad. El sermón no comienza en el capítulo 17. El sermón empieza en el capítulo 14 con aquellas palabras que dicen: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas viviendas hay, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, dice Jesús. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y luego, él agrega en el capítulo 15, ustedes no deben estar separados de mí. Aunque esté lejos físicamente, podremos estar unidos, pues yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. Luego continúa en el versículo, en el capítulo 16, dando una buena noticia más a sus discípulos. Agrega: yo voy al cielo, pero ustedes no se quedarán solos. Les enviaré un consolador, el Espíritu Santo. Y Jesús concluye esa sesión en el capítulo 17 con una linda oración que nosotros conocemos como la oración sacerdotal. Esa oración, en esa oración, Jesús le pide algunas cosas a Dios, pero hay algo que él le pide más que lo demás. Jesús pide varias veces por la unidad de la iglesia. 6 veces pide Jesús por la unidad de la iglesia. Padre, te pido que ellos sean uno. La unidad de la iglesia, queridos hermanos, es el pedido principal de Jesús al Padre en ese momento. Me imagino que Jesús pensaba así: yo me levanto cerca de mis discípulos, como con ellos, les predico, hago milagros frente a ellos, estoy todo el tiempo con ellos, y aún así, ellos viven discutiendo unos con otros. Imagina cuando yo me vaya. Esa era la realidad de la vida de los discípulos. Recuerden lo que está escrito en Marcos 9, 33 al 34. Cuando llegó a Capernaum, cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Queridos hermanos, ustedes recuerdan cuando uno de los discípulos pidió a su madre que hablara con Jesús y le hiciera un pedido especial que está escrito en Mateo 20 al 24. Prácticamente los discípulos vivían discutiendo constantemente, pero los discípulos que discuten solo existían en aquella época, ¿no es así? Hoy tenemos ese problema. ¿Están de acuerdo? Por desgracia, no. ¿Y cómo sé que es un problema también hoy? Por el versículo 20 del capítulo 17 de San Juan. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús pidió por nosotros también. Él le dijo al Padre: Señor, en el año 2020, mis discípulos de Nahuilingo, de la iglesia adventista, también tendrán problemas para mantenerse unidos. Por eso te pido también por ellos. Un día le preguntaron a un pastor: pastor, ¿cuál es el mayor desafío de la iglesia adventista hoy? Y la respuesta inmediatamente fue: mantener la iglesia unida es sin duda nuestro mayor desafío. Nuestro mayor desafío, queridos hermanos, como iglesia hoy, no es bautizar más personas o recibir más diezmos, ni construir más iglesias. Nuestro mayor desafío hoy como iglesia
es mantenernos unidos. Piensen conmigo. Somos más de 20 millones de adventistas esparcidos en más de 20 países que hablan más de 400 idiomas diferentes. Imagina la dificultad para mantener a todo este pueblo unido. Usted tiene quizás solo 4 o 5 personas en casa y encuentra dificultad para mantener unida la familia. Ahora imagine mantener la unidad de una familia de 20 millones con tantas culturas e idiomas diferentes. Dios se ha alabado esta mañana de sábado, porque a pesar de las dificultades, Dios nos ha mantenido unidos como pueblo. Y Él tiene algunas cosas para mantenernos unidos. Y sobre eso quiero predicar hoy. Todo adventista debe comprender eso e involucrarse con eso. Primero, unidos por la palabra. Lo primero que Dios ha usado para mantenernos unidos son nuestras doctrinas. En cualquier lugar del mundo al que va, la iglesia adventista tiene las mismas creencias fundamentales. Si usted sale y viaja a Japón, al llegar pregunta en una iglesia adventista, ¿en qué creen ustedes? De seguro le responderán, nosotros tenemos las mismas creencias fundamentales que tienen ustedes en todo el mundo. Pero, ¿cómo podemos tener las mismas creencias en el mundo? Solo existe una manera posible, una manera de que sea posible. Y es que tenemos la misma fuente para extraer nuestras doctrinas. La única fuente es la Biblia. Todas nuestras doctrinas son extraídas de la Biblia. Creemos que Elena G. de White recibió el don de profecía, pero ninguna de nuestras doctrinas fue sacada solo de los escritos de Elena G. de White. Todas nuestras creencias provienen únicamente de la palabra de nuestro Dios. No sé si su corazón, hermano, se emociona, pero me emociona pensar que estamos unidos por la palabra. En cada iglesia del mundo, cada trimestre, estudiamos la misma lección de la escuela sabática. ¿Cómo podemos tener el mismo manual de estudio en todo el mundo? Solo existe una manera, solo existe una respuesta. Tenemos la misma fuente para hacer nuestro manual, la palabra de Dios. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Un adventista del séptimo día que no estudia la Biblia está impidiendo la unidad de la iglesia. Si no estudiamos la Biblia, un nuevo viento de doctrina nos va a arrastrar. Solo hay una manera, hermanos, de crecer creyendo en las mismas cosas, y es tener la misma fuente. Nuestras creencias no vinieron de un concilio pastoral, sino que vinieron de la palabra de nuestro Dios. Nuestro papel como adventistas es exaltar este libro y entender que debemos de leer solo la Biblia, debemos de comenzar a estudiarla. Número 2, tenemos que estar unidos por la misión. Lo segundo que nos une como iglesia es nuestra misión. Todo adventista del séptimo día debe ser conocido como alguien que proclama el pronto regreso de Cristo Jesús y la salvación para todos los pueblos. Lo que une a una iglesia no es la ausencia de chismes. Puede ser que la iglesia no tenga chismes, pero si todos estamos inactivos, pronto los chismes van a aparecer. Lo que une a una iglesia, hermanos, es que todos estemos involucrados en el cumplimiento de la misión. Cuando Jesús oró en el capítulo 17, vean por qué oró, versículos 21 y 23. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió al Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiereis los pecados les serán remitidos, y a quienes los retuviereis les serán retenidos. Queridos hermanos, Jesús no dijo que necesitamos permanecer juntos para participar de comidas o para hacer el culto de recepción de sábado juntos en la casa de uno o de otro. Y no hay problema en eso. No hay problema en hacerlo. Pero no fue ese el motivo de la oración de Jesús. El pedido de Jesús fue por la unidad. El pedido de Jesús por la unidad era que podamos cumplir la misión. Ese es el mayor motivo para permanecer unidos. Jesús dijo al Padre, Padre, ayúdalos a permanecer unidos, pues yo voy a dejarles una misión. Y si no están unidos, no podrán cumplirla. Queridos hermanos, necesitamos ayudar a la iglesia a involucrarse más y más en la misión. Eso nos une como pueblo. Y para cumplir la misión,
necesitamos usar el método de Cristo, porque solo el método de Cristo permitirá el éxito en alcanzar al pueblo. La palabra dice que el Salvador trataba con los hombres como alguien que deseaba su bien, le mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y entonces les decía, seguidme. Todo cristiano debe tener un ministerio y una misión. Ministerio es lo que hacemos para la iglesia. Algunos tienen el ministerio de los niños, otros el ministerio de la música, otros el ministerio de la recepción y otros el ministerio pastoral. Pero para permanecer firmes en la fe, necesitamos también tener una misión. Y misión es lo que hacemos fuera de la iglesia para salvar a otros. Mensajes selectos en el tomo 2, en la página 182, dice: la unidad constituye la fortaleza de la iglesia. Satanás lo sabe y emplea toda su fuerza para introducir disensiones. Desea ver una falta de armonía entre los miembros de la iglesia de Dios. Debería, hermanos, prestarse una mayor atención al tema de la unidad. Y tercero, nuestras finanzas. Lo tercero que nos une me emociona mucho. Tal vez usted nunca haya pensado sobre esto, pero la manera como tratamos con las finanzas en la iglesia adventista nos une como familia alrededor del mundo. El 40% de nuestras ofrendas y casi el 20% de nuestros diezmos no quedan en nuestra región, sino que van a atender la familia adventista en otros lugares del mundo. Permítame contar una historia. Cierto pastor fue invitado a dar una clase de pastores en Mozambique, en África. Por la guerra civil, nuestra facultad de teología fue cerrada durante un periodo en el país y muchos de esos pastores no tuvieron la oportunidad de hacer la carrera de teología. Estos son los pastores, hombres increíbles. Algunos de ellos tienen 48 iglesias en su distrito pastoral. Pero esos hombres trabajan con mucho entusiasmo y amor por la causa. Un pastor tuvo la oportunidad de comprar una gran cantidad de Biblias para distribuir en Mozambique. Una Biblia en Mozambique es un artículo de lujo. Pocas personas logran comprar una Biblia. Y en esa época, el gobierno no permitía que los extranjeros cambiaran dólares por la moneda local para tratar de evitar la inflación. Por eso, ese pastor tuvo que ir a algunos lugares muy arriesgados en el mercado paralelo para cambiar los dólares con algunos musulmanes. Tuvo que viajar por 18 horas para llegar a Mozambique. Pero vean qué cosa maravillosa, hermanos. En la lección de escuela sabática del primer trimestre del año 2019, ahí decía que una parte de nuestras ofrendas de ese trimestre se usaría para comprar Biblias en Mozambique. En otras palabras, usted y yo no tuvimos que tomar un vuelo de 18 horas para llevar Biblias a Mozambique. Pero a través de nuestras ofrendas, usted llevó Biblias a Mozambique. Usted tal vez nunca ha ido a Mozambique, pero el año pasado, a través de su fidelidad, fue a Mozambique. Imagine que cuando lleguemos al cielo, encontremos a una familia que conoció la verdad a través de una Biblia que fue comprada con los recursos que Dios dispuso en nuestras manos. Y con esos recursos nosotros ayudamos para comprar esa Biblia. ¿Se imagina uno de esos testimonios? Queridos hermanos, esta mañana, por eso debemos nosotros dirigir nuestras ofrendas no solo a apoyar proyectos locales, pues no somos una iglesia local, somos una familia que está distribuida alrededor de todo el mundo. Y alabado sea Dios por eso. Quiero terminar esta mañana con un llamado en este momento. Me gustaría hacerles un llamado. ¿A cuánto les gustaría decirle, Señor, yo quiero ayudar a mantener la iglesia unida, pero no estoy estudiando la Biblia? A veces la leo de manera superficial, leo la Biblia de manera superficial, pero hoy quiero tomar la decisión de estudiar la palabra de Dios de manera más profunda. Quiero entenderla, quiero comprenderla. ¿Cuántos quieren decirle a Dios en este momento esas palabras? ¿O es posible que usted quiera decirle, Señor, yo no estoy participando de la misión? Ayúdame a encontrar personas para que puedas extender tu amor. Quiero presentar tu verdad. ¿Cuántos quieren pedirle eso a Dios? Usted puede decir, Señor, yo no he sido fiel. A nosotros los pastores se nos descuentan los diezmos del sueldo. Pero nuestra fidelidad debe ser también en las ofrendas no dirigidas. Si somos fieles en las ofrendas, probablemente también seremos fieles en los diezmos. ¿Cuántos quieren decir esta mañana al Señor, Señor,
Ayúdame a mantenerme en esta iglesia unida en las finanzas, siendo fiel en diezmar y en dar ofrendas. Queridos hermanos, que Dios sea alabado esta mañana por su decisión. Vamos a orar, pero recuerda unirte al Señor por su palabra. Recuerda unirte al Señor por su misión. Y recuerda unirte al Señor a través de tus ofrendas. Que Dios les bendiga y que Dios nos ayude para unirnos a Él y unirnos como hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar.